Sean bienvenidos a su cápsula informativa número 2, concatenado a los temas que nos corresponden de acuerdo a la unidad. Hoy nos toca hablar sobre la cuestión del derecho constitucional. Bueno, ya que estuvimos platicando sobre las distintas normas, es momento de que entendamos cuál es la jerarquía, cuál es el interés de conocer nuestro estado, tal cual como nación, no de forma local, y así vamos a entender cómo este ente representa nuestro país. Por lo tanto, el derecho constitucional es bien sabido que nosotros tenemos una constitución, ¿no? De acuerdo a nuestra forma de Estado y forma de gobierno. Vamos a encontrar que el derecho constitucional es la rama del derecho positivo integrada por el conjunto de las normas jurídicas contenidas en la Constitución Política del Estado y en sus leyes complementarias. El derecho político por naturaleza que lo caracteriza. Por lo tanto, estas características, pues, por supuesto, forman parte de lo que conocemos en nuestro Estado, es decir, una forma democrática en la que se ejerce, pues, esta soberanía dentro de nuestro Estado. Para entender por qué necesitamos conocer el derecho constitucional, pues es un apartado de esta ciencia jurídica donde vamos a encontrar lo que normalmente conocemos como la pirámide de Kelsen. Y en este sentido, se incluye a partir de la reforma del 2011 el llamado bloque constitucional, que también es un tema bastante amplio, pero que a grosso modo vamos a intentar de ponerlo en práctica dentro de esta cápsula informativa y dentro de este pequeño ejemplo de la pirámide de Kelsen encontramos esta jerarquía de aplicación de normas en nuestro sistema jurídico mexicano. En el punto número 1, nivel fundamental, Carta Magna, es decir, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y derechos humanos. Los derechos humanos que están incluidos dentro de los tratados internacionales y de los que México forma parte están incluidos en el artículo primero de nuestra Constitución, en el párrafo tercero. Nuestro Estado se compromete no simplemente a los ciudadanos mexicanos, es decir, no todos aquellos que somos nacionales, sino que también a cualquier persona que pise suelo mexicano contará con la protección, garantización de sus derechos humanos. En el punto número 2 entran las leyes nacionales o locales, es decir, las leyes federales o estatales que son parte de acuerdo a la competencia del Estado. En el punto número 3 están las sentencias y los reglamentos y pues ya nos estamos basando a un nivel jerárquico menos estricto. De acuerdo a esta pirámide, hablar del bloque constitucional es precisamente contener en el sistema amplio nuestra supremacía constitucional y que esta misma constitución favorece al reconocer esta aportación sobre derechos humanos y por lo tanto desde ese punto entonces tomamos en cuenta los tratados internacionales. Hay una diversidad de tratados internacionales. Recuerden que ahorita estamos hablando únicamente de aquellos que están conteniendo derechos humanos. Hay tratados internacionales en materia comercial, exactamente en cuestiones de migración, en cuestiones de comercio, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa conocer mediante este formato, pues es precisamente la pirámide de Kelsen, que es la más práctica para explicar esta jerarquía de normas. ¿Por qué necesitamos conocer esta jerarquía de normas? Porque nuestra Constitución nos ofrece una garantía. De forma general, ahí les comparto un concepto que también está dentro de la ciencia jurídica. Eso es encontrado en un diccionario jurídico, no en un diccionario de forma general. Entonces, este aseguramiento que nos pretende dar una garantía es lo que buscamos de manera constitucional. Ahora bien, de acuerdo a nuestro diccionario jurídico, encontramos que garantía constitucional se define como instituciones o procedimientos mediante los cuales la constitución política de un Estado asegura a los ciudadanos el disfrute pacífico y el respeto a los derechos que en ella se encuentran consagrados.
Por lo tanto, inmerso en esa materia, pues vamos a encontrar a nuestro jurista Ignacio Burga, quien señala que las garantías individuales son en concreto medios jurídicos de protección, defensa o salvaguarda de los derechos del hombre en primer término, por lo que estos derechos son jurídicamente resguardados y tutelados por la Constitución y el sistema mexicano. Es así que encontramos entonces, de acuerdo a esta garantía constitucional, la garantía individual de que cada uno de nosotros como personas podamos extender esta protección a nuestros derechos y de que existan procedimientos o procesos que nos lleven a defender a los mismos. De acuerdo a esta cuestión, es importante que nosotros conozcamos la misma creación del Estado para que meramente esto funcione dentro de nuestro sistema jurídico, ¿no? Vamos a encontrar distintas garantías individuales dentro de nuestra misma Constitución. También, como lo vimos anteriormente, por medio de la jurisprudencia, vamos a encontrar precedentes obligatorios que comprenden cierta protección a garantías individuales en nuestro Estado mexicano. Ahora bien, para seguir con esta cuestión sobre las garantías constitucionales que nos otorga nuestro Estado mexicano, pues tendríamos que conocer a esta cuestión del Estado y estudiar un poco sobre teoría del Estado. Les comparto las conceptualizaciones más aceptadas dentro de este origen del Estado. Tenemos a Hermann Heller, a Thomas Hobbes y a Hans Kelsen. Heller nos dice que surge en Alemania a mediados del siglo XIX, se le denominó teoría general del Estado. Se redujo más a la historia y construcción de algunos conceptos. A Thomas Hobbes, la idea del Estado como persona jurídica es primero expuesta en su obra El Leviatán, donde equipara al Estado con un ser humano, tanto en el sentido naturista como en el jurídico. Y Hans Kelsen, quien llega a confundir el Estado con el derecho al extremo que para este autor existe una total identidad entre ambos conceptos al afirmar que Estado es el mismo ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿por qué tomamos importancia bajo estas teorías del origen del Estado? Porque meramente nosotros comprendemos que sin Estado no tenemos Constitución y sin la Constitución no gozaríamos de los derechos fundamentales, garantías individuales y derechos humanos que están concebidos en nuestra misma ley. Por lo tanto, la teoría del Estado, en un pequeño resumen, pues estudia el origen, evolución, estructura, justificación, funcionamiento y finalidad del Estado. Toma el fenómeno estatal tanto en su generalidad como en su concreta realidad presente. Indaga así las condiciones permanentes que presenta el fenómeno estatal en cuanto a organización del poder o forma de agrupamiento político y se detiene particularmente en la investigación de la realidad de la vida estatal que nos rodea. Y por supuesto, la vida estatal que nos rodea también evoluciona con pasos agigantados de acuerdo a nuestra sociedad. Así es como el Estado entonces empieza a tener esta necesidad dentro de su conformación, administración y cuáles son los objetivos de esta creación y sean aplicados. Ahora bien, tanto de forma moral como lo es la representación del Estado y como de forma física hacia todos sus ciudadanos, es decir, hacia todos los gobernados. Y es así como llegamos a hablar de esta parte del derecho administrativo. Y en sí, el derecho administrativo, según el diccionario jurídico, es la totalidad de normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás órganos públicos, en cuanto se refiere al establecimiento y realización de los servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la administración y los particulares y de las entidades administrativas entre sí. Esto es de acuerdo a nuestro diccionario jurídico de Rafael de Pina y también de acuerdo a la teoría de Gabino Fraga sobre el derecho administrativo. Y en sí, el derecho administrativo, pues en este pequeño cuadro es donde abarca también distintas o distintos protocolos que se obtienen dentro del derecho administrativo en su parte doctrinaria y en su parte procesal. Por lo tanto, pues encontramos esta relación del derecho constitucional con este derecho administrativo.
Pues ya que la Constitución política es la ley suprema, ella estructura la base de los entes políticos y establece las reglas en materia de derechos humanos, reglas que habrán de ser acatadas y respetadas en la actuación de la administración pública. Además, la Constitución contiene otras normas relativas a cuestiones administrativas. Alguien ha dicho que el administrativo es derecho constitucional aplicado. De ahí la importancia de las relaciones. Esta información o concepto pues es de parte del libro de Curso de Derecho Administrativo de la editorial Oxford y escrito por Rafael Martínez Morales. De acuerdo a estas conceptualizaciones, es como vamos asentando que esta funcionalidad del Estado pues es meramente importante para que funcione nuestro derecho hacia nosotros como mexicanos o ciudadanos dentro de una nación. Al mismo tiempo, en cada uno de estos derechos fundamentales, garantías individuales y como derecho humano se respeta también a lo que es y vamos a llegar como objetivo de aquellos intereses sobre nuestra materia entre derecho y educación. Sin más por el momento, nos vemos en nuestra próxima cápsula informativa.